Escena Bíblica. Aquellos que por diversas razones no pudieron ver este contenido, los animamos a que visiten el canal de la iglesia. De verdad, hay herramientas muy prácticas en este seminario que ayudarán a todos en su proceso de santificación. Todos tenemos una lucha con el pecado. El problema es que a veces usamos los medios equivocados para esa lucha y por eso nos frustramos. Por eso pareciera que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, pues luchamos contra un enemigo, pero dando golpes al aire. Pero cuando vamos a lo que la Escritura enseña, esa victoria sobre el pecado es una realidad que no alcanzaremos en toda su perfección en esta etapa de la vida, pero que nos ayudará a ver un poco de cómo será cuando estemos en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde ya el pecado no tendrá ningún poder sobre nosotros. Así que anhelamos ese pronto regreso del Señor. Acompáñenme, por favor, en su Biblia a Romanos capítulo 16, versículo 7, y nos encontramos ya en el final de esta carta. Estamos ya hoy concluyendo literalmente esta sección de la carta. El próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos viendo la doxología con la que cierra esta carta que llevamos estudiando ya por 57 domingos. 58 es hoy. Y aquellos que nos acompañan por primera vez se preguntarán, pero ¿cómo así? Sí, como iglesia creemos en la importancia de la predicación expositiva, es decir, de estudiar las cartas completas. ¿Y esto para evitar qué? Que los pastores manipulen el contenido de las cartas y se obliguen a sí mismos a enseñar el consejo de Dios sin agregar ni quitar. Ese es el propósito de la predicación expositiva, que las cartas se enseñen completas, que los libros se enseñen completos y podamos tener una comprensión adecuada. El título de la enseñanza es Una unidad que nos protege de la división. La unidad que nos protege de la división. Romanos 16, 17 al 24. Yo lo voy a leer, pero les pido a ustedes se aseguren de acompañarme en la lectura para poder ver lo que Dios hoy nos dice en su palabra. Niños, chicos, acostúmbrense desde ya a tomar nota, a hacer pequeños bosquejos del sermón para que puedan estar repasando entre semana. Y adultos, por supuesto, escriban. Tomen nota, porque la palabra de Dios es poderosa y eficaz en la medida que la estudiamos, en la medida que reflexionamos sobre ella. ¿Ya están todos allí en Romanos? Romanos 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Acompáñenme a orar por esta porción. Señor, tu palabra es poderosa, es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Y es tu Espíritu Santo el que ha sido designado para aplicar estas verdades a nuestro corazón. Por favor, bendice cada persona que ha venido en esta mañana por medio de tu palabra para que seamos animados, consolados y edificados. Esto te lo rogamos en los preciosos méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Como bien empezamos a estudiarlo en la sección anterior, Pablo está despidiéndose ya en su carta.
Y en los textos anteriores nos regaló una lista de 26 nombres, 9 de ellos mujeres y 4 grupos en los que estaban incluidos ricos, ¿cierto? Pobres, esclavos, ¿cierto? Hombres y mujeres. Personas de todas las características sociales aparecen en esta despedida. Y Pablo tenía un propósito con ello: recordar cómo luce una iglesia saludable, una iglesia sana. En una iglesia saludable, todos los miembros son importantes: el rico y el pobre, el docto, el indocto, el hombre y la mujer. Y esas divisiones de clases no tienen por qué existir en la iglesia de Cristo. Está bien que existan en los clubes: club de lectura, club de crochet, club de galletitas polvorosas. Eso está muy bien. Pero la iglesia es un solo cuerpo con diferentes miembros. Y lo que hace glorioso a la iglesia es el milagro de que un rico y un pobre adoren al mismo Dios con el mismo fervor y la misma pasión. Puedan compartir la mesa, a disfrutar de un cerdo a la madrileña o de alitas cocinadas con arroz. Y ese amor presente entre unos y otros maravilla al mundo, porque en el mundo esta interacción no es sencilla. El amo mira con menosprecio a su siervo. El siervo mira con menosprecio al amo. En la iglesia hay un amor que supera contextos sociales, características académicas. Y esta advertencia, que tiene que ver con un llamado a que nos cuidemos de la división, está como en medio de un sándwich. Pablo ya nos habló de las características de estos hermanos, de Febe, una gran servidora, de cómo las mujeres sirven de manera importante en la iglesia, en las funciones que está en la Escritura. Recordamos que el pastorado femenino no está en la Biblia, pero que las mujeres tienen un gran papel en el servicio de la iglesia. Aprendimos entonces ese deber de cuidarnos, de hospedarnos, de servirnos los unos a los otros en amor. Pero luego dice: más les ruego. No es extraño esto. Está hablando de las cualidades de la iglesia. Está hablando del amor que deben existir entre unos y otros, entre adultos y entre niños, entre ancianos, entre jóvenes. Y hace una advertencia sobre la división. Es como si Pablo entonces estuviera verificando la instrucción que está entregando y les ha dicho: hermanos, así luce la iglesia, pero cuidado. Por favor, escuchen esta súplica. Y en ese mismo tono hoy quiero dirigirme a la iglesia. Hoy quiero hacerles este ruego que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de los romanos. Hermanos, cuídense de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿De qué doctrina está hablando Pablo? 16 capítulos enseñándonos la condición caída del hombre, que todos son pecadores, que todos son enemigos de Dios, que todos los hombres están destituidos de la gloria de Cristo, judíos y gentiles, moralmente destacados en la sociedad o libertinos. Todos están separados de la gloria de Dios y solo hay una forma de solucionar esa enemistad con Dios: es a través de Jesucristo. Niños y jóvenes, no olviden lo que Romanos nos enseñó. Sí, ustedes, sin importar esa piel tierna, ese colágeno que brota en sus rostros, son enemigos de Dios, a menos que su fe verdaderamente esté en Cristo. Aún ese bebé tierno y hermoso que parece comercial de pañal necesita a Cristo. Porque a menos que Cristo venga a su vida, es un enemigo de Dios. Eso lo enseñó Pablo, pero nos mostró cómo. A través de la obra redentora de Jesucristo, porque es el único camino al Padre. No hay otra forma de llegar a Él. Y Pablo describió con detalles las implicaciones de su muerte, la entrega que hizo para salvarnos.
Pero luego nos habló de qué es una vida santa y cómo es esa lucha con el pecado que tiene todo creyente, que ese perfeccionismo que en muchos lugares se enseña no es real, que la lucha con el pecado va a estar todos los días de nuestra vida hasta que nos encontremos con Cristo. Pablo nos enseñó en Romanos que no hay dos pueblos, que no está Israel como el pueblo profético que marca los tiempos y los gentiles como un pueblo de segunda categoría. No, Romanos nos enseñó que hay un Israel espiritual conformado por judíos y por gentiles que han creído en Cristo y que somos un solo pueblo. ¿Cómo se ve ese amor? Lo enseñó después. Cómo el amor de Cristo se manifiesta en la relación con las autoridades, en la relación con el prójimo, en la relación con los hijos, en la vida de familia. Cómo el evangelio trasciende. Y ahora nos dice, teniendo en cuenta esa doctrina, cuídense de los que causan divisiones y tropiezo. Hermanos, el problema con la doctrina ha existido desde el comienzo de la iglesia. Y hay una frase que debe producirnos terror, que se ha vuelto muy popular en nuestro tiempo. Es que no importa la doctrina, sino el amor. Esa frase se ha hecho muy popular en los púlpitos y es lo que ha hecho que hoy las iglesias no tengan doctrina y por eso anden persiguiendo ideas y filosofías humanas. Prácticas místicas que nada tienen que ver con la Escritura. Bajo esa frase, es que lo importante es el amor, no la doctrina. No, Pablo, ¿qué está diciendo? Lo importante es el amor, pero el verdadero amor está sujeto a la verdadera doctrina. No puede haber un amor real si no está cimentado en una doctrina sólida, en la doctrina de Cristo, no en la doctrina de hombres. No podremos vencer el pecado, no podremos amarnos como iglesia, no podremos sujetarnos a nuestras autoridades si el amor que procede del evangelio, de la verdadera doctrina, no está en nosotros. Así que mucho cuidado con esa frase de que lo importante es el amor, no la doctrina, porque la Biblia enseña todo lo contrario. La doctrina es importante porque solo de ella procederá el verdadero amor. En el matrimonio lo importante es que nos amemos, así tengamos ideas de Dios diferentes. No. Porque para que puedas amar verdaderamente a tu esposo y verdaderamente a tu esposa, necesitas conocer verdaderamente el amor de Cristo, que solo se comprende por una verdadera doctrina. O si no, no vas a poder amar a tu esposa, a tu esposo, como la Escritura lo enseña. Y ese amor no es amor. Sería un emocionalismo superficial. Entonces, la doctrina sí importa. Y es por medio de la doctrina que podemos identificar a los que causan división y tropiezo. Hermanos, debemos ser diligentes en poner freno a todo intento de división en la iglesia de Cristo. Y la forma de evaluar estos procederes es mediante la doctrina. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice Pablo. Cuando identifiquemos esas personas que causan divisiones, ¿qué debemos hacer? Alejarnos de ellos. En este punto, entonces, Pablo nos ha venido enseñando varias cosas. Recuerden que hubo un capítulo en el que estuvimos hablando acerca de los asuntos de conciencia, que hay hermanos fuertes y hay hermanos débiles y que siempre van a haber diferencias en el cuerpo de Cristo en aspectos secundarios. En esos aspectos secundarios no hay dificultad, que si celebro la Navidad o que si no la celebro, que si mi hijo puede ver Disney o no puede verlo, que si utiliza esta marca o utiliza esta otra. Esos debates pueden existir y pueden ser puestos en la mesa porque al fin y al cabo son aspectos secundarios. Y Pablo en ese caso nos dijo, no, debe preservar el amor y debemos aprender a cuidarnos y a caminar juntos en medio de esos aspectos secundarios. Pero en los aspectos esenciales de la doctrina de quién es Cristo, del hombre, de quién es Dios, de la palabra,
No podemos tener esa clase de licencias. No podemos caminar con aquellos que no acepten a Cristo como único Señor y Salvador. No podemos caminar con aquellos que enseñan desde el púlpito que para poder llegar al cielo hay que pactar o hay que sembrar. No, no podemos caminar con ellos. No podemos caminar con aquellos que se autoproclaman apóstoles y profetas y manipulan a las personas desde los púlpitos para sus propios fines. No podemos. Porque la Escritura claramente dice que es contrario al Espíritu de Dios. Pero a veces esas personas se manifiestan en el interior de las iglesias. Y la iglesia tiene que estar preparada para cuando esto suceda. Y nos da Pablo entonces las características. Ya nos dijo cómo debe lucir un buen creyente, ¿se acuerdan? Es humilde, es hospedador, sirve al hermano, cuida del otro, pone en riesgo su vida si es necesario para ayudar al otro hermano. ¿Recuerdan el listado? Y ponían en riesgo su vida, y se ayudaban con sus recursos, y se amaban, y estaban pendientes los unos de los otros. Pero ¿cómo luce el que causa división en la iglesia? Porque hay unos que no solo dividen por la doctrina, sino miren lo que dice Pablo. Porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo. Una persona que quiere causar división en el cuerpo no sirve a Cristo sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¡Qué impresionante! Estas personas no sirven a Dios, sino ¿a quién? A su vientre, a ellos mismos, a sus propios deseos, a sus propias pasiones. Quieren que todo se ajuste a sus percepciones. Y esta no es una característica que debe estar en el corazón de un creyente. Porque el corazón del creyente no sirve a sus apetitos, sino que debe servir a Dios, como Él lo ha dicho. Entonces, estos que causan división siempre están hablando, es que a mí no me parece, es que no creo, es que no me gusta, es que no debe ser así, es que se tiene que hacer, pero dime por qué, porque es que a mí no me gusta. No, pero muéstrame una razón bíblica. No la tengo, pero no me gusta. Cuando nosotros actuamos de esa forma, no estamos entendiendo que somos esclavos de nuestra carne, que tenemos como Dios a nuestro orgullo y que estamos yendo a las iglesias o a los lugares para exigir que las personas o las cosas se ajusten a mí. Y la iglesia de Cristo no es para ajustarse a un individuo, es para que un individuo en amor se sujete a la palabra de Dios, porque la iglesia no está compuesta por ladrillos, sino por piedras vivas. Y hay piedras vivas que tienen unas curvas que causan fricción, que causan dificultad, tienen aristas, tienen puntas y se golpean unas con otras, pero son piedras. Son piedras y vivas. Así que la iglesia no pretende que haya uniformidad, sino unidad en la verdad. Así que estas personas van tras sus propios intereses, pero ¿cómo persiguen esos intereses? Con suaves palabras. Miren, las personas que causan división suelen tener una gran habilidad con su discurso. ¿Recuerdan el momento en que Absalón se sublevó contra su padre? No se acercó al camino a las personas que iban rumbo al templo a decirles, torpes pecadores, hijos del diablo incircuncisos. No. Ay, pobrecito. David no tiene tiempo para ti. Él no te escucha. Yo sí. Cuando quieras, ve a mi casa que yo sí tengo todo el tiempo para escucharte. ¿Cómo se escuchan en la iglesia?
Tu pastor anda muy ocupado. Yo sí tengo tiempo. Ven. Cuando quieras ven a mi casa, hablamos, charlamos. Yo sí oro por ti. Dime a qué hora si yo te visito. Los que causan división suelen ser personas tan sutiles en su lenguaje. Tratan de disimular también sus malas intenciones. Empiezan a buscar adeptos, empiezan a ganarse el corazón de un grupo en particular de la iglesia. ¿De quiénes? De los ingenuos. De esos que no tienen la capacidad de decir, uy, venga, de eso tan bueno no dan tanto. Eso sería una traducción criolla, ¿cierto? Las personas que causan división muestran esa clase de amabilidad, esa clase de servicio, esa clase de entrega, pero por una causa, para lograr sus propios fines, para lograr sus propósitos. Chicos, por favor, así como en la iglesia hay hombres divisores que van tras los ingenuos, Satanás y el mundo son expertos en ir tras ustedes en su etapa de ingenuidad. Y permítanme decirle algo a los adolescentes de la iglesia. Ustedes suelen creer que saben todo, pero les cuesta aceptar que lo que ustedes saben no tiene ni un centímetro de profundidad. ¿Y cómo sabemos que ustedes piensan que lo saben todo? Porque cada vez que sus padres le dan una instrucción, ustedes dicen, ay papá, eso ya lo sé. Ay papá, otra vez ya lo sé. Papá, ya lo sé. ¿Sabes eso qué evidencia? Que no lo sabes. Porque si lo supieras, no tendríamos que repetir una y otra vez la misma instrucción. Y el mundo y Satanás es experto en esa etapa y se acerca a ustedes de la misma forma. Ven, una pruebita nomás. No importa que tu papá no se dé cuenta. Que el diseño del matrimonio es el hombre y la mujer. ¿Qué va? Una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. Bueno, ahora ya es un hombre con un perro, una mujer con un gato. Eso es lo que estamos viviendo. Y el mundo lo presenta con una sutileza. Chicos, no sean ingenuos. Cualquier cosa que les ofrezcan que sea diferente del diseño de Dios, solo traerá muerte. Esa es la recompensa del pecado. Y esa es la recompensa de prestar nuestro oído a los que causan división. Muerte, sufrimiento. Sigue diciendo entonces Pablo, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pero luego le dice a la iglesia de Roma, versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, Pablo vuelve y se dirige a la iglesia y les dice, cuídense de los que causan divisiones. Cuídense de estos que quieren enseñar cosas que son contrarias a la Escritura. Cuídense de aquellos que vienen con regulaciones de hombres que parecen piadosas, pero no son dadas por Dios. Cuídense de ellos. ¿Recuerdan los judaizantes? Que ponían sobre el pueblo prácticas que Dios no ordenaba. Por eso se escribió la carta a los Gálatas. Cuidado con esos, dicen que necesitamos a Cristo y algo más. Cuídense de esos que exigen prácticas extrañas para guardarnos supuestamente del pecado, pero que nada sirven con los apetitos de la carne. Cuidado cuando en la iglesia les soliciten hacer cosas místicas, extrañas, que parecen que sirven contra los apetitos de la carne, pero no están en la Escritura. ¿O acaso los monasterios no parecían lugares santos? Hombres que para querer luchar contra los apetitos de la carne iban y se encerraban en un monasterio, se cortaban con las espinas de las rosas para no sentir deseos sexuales, se cortaban, se cercenaban su aparato reproductor. ¿Para qué? Para supuestamente agradar a Dios. Se sacaban los ojos literalmente porque no querían pecar y pensaban que estaban agradando a Dios.
Pero luego se daban cuenta que sin genitales, sin ojos y sin brazos, los apetitos perversos del pecado seguían en ellos. Porque el pecado es un asunto del corazón que no se trata porque te encierres en una cueva por un año. Podrás sacarte los ojos, podrás cortarte las manos, podrás coserte la boca. Y mientras no haya un trasplante de corazón, seguirás lidiando con ese gran monstruo que es el pecado. Y les dice, iglesia, ustedes son conocidos por todos por su obediencia. Qué alegría escuchar algo de la iglesia. Recuerdan, ya les dijo antes, ustedes son conocidos por su bondad. Que el Señor nos ayude como iglesia a ser reconocidos por otras iglesias en estos términos. Una iglesia que es obediente ¿a qué? ¿Cómo sabemos si una iglesia es obediente? Por su doctrina. Obedece la palabra de Dios, viven conforme a la palabra de Dios con todas las debilidades y las imperfecciones, pero persiguen diligentemente no querer agregar ni quitar nada a las escrituras. Que puedan decir, esa iglesia se está esforzando por ser fiel a la palabra. Esa iglesia se está esforzando por ser fiel a la verdad, no a los caprichos de un hombre. Pero esa obediencia, miren lo que está diciendo Pablo, debe ser acompañada ¿de qué? De sabiduría. Ojo, podemos ser obedientes pero ingenuos. ¿Me escuchó bien? Hay personas que son muy obedientes en querer agradar al Señor cumpliendo su palabra. Pero por desconocimiento bíblico y por falta de discernimiento pueden ser asaltados en su buena fe por ingenuos. Y aunque somos obedientes, podemos terminar desviándonos por asumir el engaño como verdad. Y Pablo le está diciendo, iglesia, ustedes son muy obedientes, pero cuídense, porque aún así pueden ser ingenuos. Aún así pueden terminar siendo engañados por esos divisores con sus lisonjas. Y quiero decirles algo. Todos nosotros corremos ese mismo peligro. Niños, por favor, no sean ingenuos al pensar de que ustedes ya lo saben todo. Sí, papá, yo ya sé que las drogas son malas. Sí, papá, yo ya sé que las relaciones sexuales son malas. Sí, es que el punto no es saberlo. El punto es que tu corazón esté convencido de que hay algo mayor a esto y es vivir para la gloria de Cristo. No es solo saber lo que es pecado. La vida cristiana no es repetir como loras mojadas: el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, robar es pecado. No, la vida cristiana es cuando mi corazón está rendido a los pies de Cristo y ahora mi delicia está en agradarlo a Él, y porque le amo, ahora quiero alejarme de la fornicación, ahora quiero alejarme del adulterio, ahora quiero alejarme de la homosexualidad, quiero alejarme de la pornografía, porque lo amo. Y ese amor me aparta de lo malo y me lleva a Él. Esa es la obediencia de la que habla Pablo. Una obediencia como fruto del amor a Cristo, que me protege de la ingenuidad porque está basada en la verdad. Iglesia, no basta solo con obedecer. Necesitamos crecer en sabiduría y discernimiento, porque podemos ser fácilmente engañados. No sean ingenuos para el mal, mansos como palomas, astutos como serpientes. Pero a veces los creyentes no son mansos como palomas, sino mensos. Porque insistimos en hacer cosas que la Escritura no manda. Y cuando estemos viviendo en la doctrina, cuidándonos unos a otros, en una obediencia no ingenua, sino bíblica, ¿qué pasará? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Y ya me detengo. Cuando hablamos de una obediencia no ingenua, es una obediencia que filtra todo por la Escritura. ¿Y tú por qué estás haciendo eso?
No, porque es que Dios se lo reveló a mi pastor y el pastor le dijo a la iglesia que lo hiciéramos y por eso todos lo hacemos. Espera, alto, alto, devuélvete. ¿Que por qué estás haciendo eso? ¿Está en la Biblia? No. ¿Puedes demostrarme por la escritura que esa solicitud es bíblica? No, pero tengo que obedecer a mis autoridades. Hermanos, esto está pasando hoy. Y esto es lo que hace a las sectas fuertes. Porque una de las cosas que hace una secta es anular la capacidad de razonar de una persona. Y el lema es la obediencia absoluta. Obedece, 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 obedece. Obedece a tu autoridad. Y hay donde hables en contra de tu autoridad porque estás hablando contra Dios. Obedece, obedece, obedece. Pero no lo evalúes en la escritura porque yo tengo la revelación especial de Dios. La obediencia debe ser por la escritura, no una obediencia ingenua. Así que obedezco, pero obedezco por la palabra. Y cuando la iglesia hace esto, no solo damos buen testimonio, como ya lo dijo, sino que el Dios de paz, nuestro Dios, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hermanos, es interesante que en la carta a los romanos Satanás se haya mencionado literalmente una sola vez y lo dejó para el final. Así que la iglesia tiene que entender, Satanás sí existe. Niños, Satanás es real, no es un cuento de hadas, es real. Pero Satanás no es un monstrico con dos cachitos, una colita y un tenedor. No, 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 no. La escritura dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, se presenta como alguien bueno y no lo es. Con lisonjas, con sutilezas nos engaña. Pero Pablo nos está mostrando algo precioso. Satanás no es el énfasis de la predicación de la iglesia. Porque mucho daño en esta década nos ha hecho esa doctrina de Satanás. Cuidado con Satanás y las atmósferas. ¿Y sentiste la presencia? Y no entres a ese lugar porque hay una atmósfera oscura. No, Pablo nos está mostrando algo claro. Iglesia, se acerca el momento en que la cabeza de Satanás será aplastada completamente. Pero su cabeza ya está bajo el pie de Cristo. Cuando Cristo vino, dijo, he venido a atar al hombre fuerte. Satanás ya fue vencido. El pie de Cristo está sobre su cabeza, pero con sus manos todavía rasguña. O sea, Satanás sigue en operación. Todavía puede hacer daño, pero nada de lo que él hace puede salirse del señorío de Cristo porque Cristo ya lo venció. Y cuando venga por segunda vez, será destruido para siempre. Será arrojado al lago de fuego para recibir eternamente su pena. Así que la iglesia cristiana no tiene por qué estar haciendo énfasis en Satanás, en los ángeles, en los demonios, curso de demoniología, cómo aprender si el demonio es gordo, bajito, alto, chaparrito, si habla o no habla, si es mudo o tiene manos. No, la iglesia solo debe decir una cosa: Cristo tiene poder, Cristo tiene autoridad, venció a Satanás en la cruz, Satanás existe, Satanás es real, Satanás sigue operando. Pero Cristo ya lo venció y aguardamos el establecimiento de Cristo para que esa victoria se consume plenamente en todo su esplendor. Y ese día los que somos coherederos con Cristo seremos conquistadores juntamente con Él. Y es por eso que aparece en plural y le pisaremos la cabeza, porque con Cristo celebraremos el final de la autoridad que le quedaba sobre este mundo caído. Y caminamos seguros de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo va con nosotros. ¿Saben qué está diciendo Pablo para terminar esta sección? Iglesia, cuídense. Cuídense de los que dividen. Cuídense de una obediencia ingenua. Sean sabios. Pero tengan algo claro. Aunque Satanás se levante para dividir la iglesia, aunque Satanás
introduzca a sus servidores en la iglesia para dividirla con engaños y con sutilezas, Cristo, al final de esta historia, vence y nosotros vencemos con Él. La victoria que ya se obtuvo en la cruz será consumada en toda su plenitud y no solo seremos coherederos, sino conquistadores con nuestro Señor y Redentor. ¿Y saben por qué? Porque su gracia nos asiste. Porque aunque se levanten personas que quieran dividir la iglesia, que quieran restarle importancia a la doctrina, no importa la doctrina, lo importante es que nos reunamos, que nos amemos, que nos veamos cada domingo y porque así están levantándose las iglesias ahora. Acá no importa la doctrina, pero nos amamos. Acá no importa la doctrina, pero nos cuidamos. No, no, la doctrina sí importa. Y el amor importa. Pero que ese amor que brote en nosotros, esa obediencia que brote en nosotros sea la doctrina. ¿Y por qué tenemos la certeza de que así será? Porque la gracia de Cristo nos acompaña. Porque Él ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y sin importar cuántos se levanten a dividir, sin importar cuántos se levanten a dañar la iglesia, ¿saben qué pasará al final? Cristo vence, Cristo vence, Cristo vence. No importa cuántos se levanten a dividir la iglesia. Cristo vence. No importa cuántas torpezas cometamos por nuestra ingenuidad. Cristo vence. Cristo vence. No importa cuántas veces nuestra obediencia haya sido ingenua y hayamos hecho cosas por obediencia que Dios no nos mandó. Pero su gracia iluminará nuestro entendimiento para poder ver cuán ingenuos fuimos, o en otras palabras, cuán mensos fuimos. Pero Él otra vez nos tomará, ¿a través de qué? De la doctrina, de su palabra, y nos sacará del error. ¿Cómo saca Dios a una persona de una obediencia ingenua? ¿Cómo salva Dios a una persona del error? No es por una voz que va a aparecer, sal de esa iglesia que te están engañando. No. Va a ser por su palabra. Cuando la palabra me sea iluminada y yo pueda decir, Señor, ¿en qué momento acepté esto como verdad? Perdóname, y la doctrina, la palabra, me sacará del error. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. Cuando tú y yo lleguemos al final de esta carrera, podamos abrazar a Cristo y decirle, mi Señor y mi Salvador, cara a cara quería verme contigo. Solo le diremos, gracias, porque es por tu gracia y no por nada en mí. Cuando estemos celebrando juntos como la cabeza de Satanás es aplastada definitivamente, podremos decir, es por tu gracia. Es por tu gracia, es por tu gracia. No es por un mérito en nosotros. Señor, muchas gracias por enseñarnos a través de esta breve sección el peligro con el que siempre tendremos que luchar, porque en toda la historia siempre habrán hombres que con astucia, con lisonja, con palabras suaves, querrán causar división en las iglesias. Ayúdanos a nosotros a discernir con acierto cuando esto pase. Guárdanos de la ingenuidad. Ayúdanos a crecer en discernimiento y sabiduría. Te pido desde ya por los niños y jóvenes de esta iglesia, para que ellos desde ya atesoren la doctrina, atesoren la verdad, porque es lo único que podrá guardarlos del error. Ayúdanos a atesorar tu verdad, porque es lo único que podrá protegernos de la manipulación, de los falsos maestros, de la herejía, que como dice tu palabra, cada día irá en aumento. Perdónanos por todas las veces, Señor, que por falta de sabiduría y discernimiento hemos pecado contra ti.
Guarda a esta iglesia y guarda a esas iglesias que genuinamente están queriendo ser fiel a la Escritura. Guárdalas de la división, guárdalas de la murmuración y a nosotros guárdanos de ser partícipes de la división. Que nuestra tarea sea solo enseñar la doctrina y que tu Espíritu Santo ilumine los entendimientos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, cuidado, no seamos ingenuos.